Su servidor, Leonardo Ferrera. Oiga, y me da mucho gusto enlazarnos con Víctor Valdivia Moreno. Él es analista económico. Antes del corte, Víctor, hacíamos la pregunta, pues, de cuánto representa la vejez de un país en economía, en este caso México, y estamos en riesgo de una crisis financiera para poder sostener las pensiones de los adultos mayores en 10, 20, 30 años o más. Víctor, pues le pido que nos responda cuál es su opinión. Hola, gracias por la invitación. Sí, mira, este es un tema muy interesante lo que estamos comentando, lo que estaban platicando todos ustedes ahorita con lo de la población. Actualmente pasa del 43% del grupo que tenemos entre 60, 80 a 69 años de edad, 9% de quienes 80 y más. Esto es algo muy interesante porque en el pasado no ocurría. México se había caracterizado por ser un país de jóvenes, pues el discurso clásico que teníamos, y mucha gente siempre se nos quedó con esa idea. Pero al mismo tiempo fue el éxito que tuvimos de políticas públicas, de control natal, de evitar crecimiento, la familia pequeña. Ustedes recordarán todas estas políticas públicas que se hicieron durante años para precisamente que la población tuviera menor crecimiento, tuviera menores hijos, y se ha hecho. Esto ha pasado que teníamos de tener familias en las cuales se tenía un mínimo de 4 o 5 hijos. Actualmente tenemos familias que nada más tienen un hijo, 2, tenemos un déficit de niño y medio en algunos casos. Hoy ya estamos llegando a generaciones que no están teniendo familia. Ahora, ¿cuál es el problema de esta situación que estamos viviendo? ¿Qué es lo que se presenta? Automáticamente el primer problema que vamos a tener siempre es este elemento de que tenemos que pagar pensiones para los adultos mayores. Y hasta ahorita la política de pensiones no había funcionado de manera correcta. Vamos, en la primera etapa que se tenía, en la cual la gente hacía las aportaciones al Seguro Social y posteriormente se esperaba que el Seguro Social diera esta pensión, no funcionaba, se daba una cantidad mínima debido en buena medida a que el Seguro Social utilizaba estos recursos para otras cosas, mantener clínicas, crear infraestructura, pagar salarios, etcétera. Y no se dieron las pensiones a los trabajadores. Si bien hubo paracaídas de oro para una generación del IMSS o de Pemex o de distintos burócratas, no lo alcanzó toda la población en general, ni iniciativa privada ni demás. Posteriormente, con los Afores tampoco se ha logrado tener una buena participación, ya que en gran medida se esperaba que el trabajador hiciera aportaciones voluntarias, y nunca ha pasado. La población no ha tenido aportaciones voluntarias, no tiene esta cultura del ahorro, y tenemos una población que está creciendo. Eso también fue el éxito de las políticas de López Obrador cuando empieza a ofrecer esta pensión universal a la tercera edad y todo lo demás, y por eso tuvo tan buena recogida. Pero al mismo tiempo estamos en problemas, ya que, por ejemplo, esta política de que vamos a tener un apoyo del último salario que tuvieron, si es menor, a 16,000 pesos, y vamos a tomar las Afores que no han sido reclamadas, perdona, pero cuando en despacho nos han pedido que saquemos cuentas de cuánto puede funcionar esto, solamente sirve para una generación o dos, no para más gente. Entonces ahí tenemos un grave problema. También cuando dicen es que se puede apoyar a los adultos mayores con el Tren Maya, tampoco funciona, ya que a nivel mundial no existe un ferrocarril o un tren que no reciba apoyo del gobierno federal, que no reciba subsidios. Entonces pensar que el Tren Maya va a poder cubrir este requisito tampoco es cierto. Ni Aeroméxico, ni aerolínea que se sacaron, ni el AIFA, ni ningún proyecto estatal va a funcionar en medida de poder aportar recursos para poder ayudar a una generación que está saliendo. Entonces sí necesitamos tener un cambio de óptica completamente. ¿Por qué? Porque también no es solamente el problema de pensiones, es el problema que tenemos también con sistemas de salud integral para gente de la tercera edad. Vamos, necesitamos tener todo un sistema de salud que ahorita está por los suelos. El sistema de salud mexicano es una tragedia nacional. Necesitamos un sistema de salud pensando en estas personas de la tercera edad que están llegando. No es solamente tener hospitales, esto es un sistema geriátrico a gran escala. En países que han envejecido, que tienen una población mayor de tercera edad, como Japón, mandan gente, especialistas, a ver a las personas de tercera edad cuadra por cuadra de cada distrito en Japón para ver cómo se encuentran, el seguimiento que se le tiene que dar, y se ha convertido en un problema porque necesitas población joven que pueda trabajar, que pueda ser parte de la economía, que pueda estar cubriendo las necesidades y que pueda estar colaborando para todos los demás. Entonces aquí tenemos este gran problema en México que hemos tenido con este crecimiento de la edad. Estamos envejeciendo y no lo estamos aceptando. No tenemos estas políticas públicas, estamos perdiendo el bono poblacional, lo estamos perdiendo.
Ahora, esto no significa que tenemos que tener hijos como conejos, pero sí significa que si teníamos una gran cantidad de jóvenes, haber hecho políticas o haber apoyado, haber visto la manera de utilizar esta fuerza de jóvenes, estos talentos naturales que se tenían, estas capacidades innatas que habían los jóvenes y que se dejó perder, se dejó pasar de lado. ¿Por qué lo digo? Porque en un país de más de 130 millones de habitantes, en los cuales tenías al 60% menores de 30 años, ¿cuántas estrellas del deporte, de las artes, de las ciencias podías haber encontrado? Y sin embargo, nunca se dieron los elementos para poder explotar estos talentos, ni se están dando actualmente. Vamos, ahorita no lo tenemos, o sea, tenemos una presidenta de la CONADE furiosa porque teníamos un margen de -4 medallas, bueno, ya fueron -3, y los que están ganando realmente son talentos o es gente que se apoyó en el extranjero, como la judoka mexicana, que inició en Londres, no en México. Entonces, sí tenemos estos elementos, estos principios, que tenemos que en algún momento pensar hacia dónde va el país, cómo podemos aprovechar lo poco talento, el poco mano de obra de jóvenes que nos queda, cómo los podemos encauzar y sobre todo cómo conseguir los fondos y los recursos necesarios para una tercera edad. Y también cambiar nuestra cultura. Vamos, no podemos estar esperando que mesiánicamente papá gobierno sea el que dé la solución eterna a los problemas, a las pensiones, sino también iniciar un programa de ahorro, un programa particular de fondos para precisamente este momento que sería la vejez. Y es la pregunta que le hago a todos los que están viendo. ¿Cuántos de ustedes tienen ahorros o tienen inversiones o tienen algo lo que sea, que pueda ayudarlos a llegar a la tercera edad de una manera tranquila, que no sea la pensión? O la pregunta que les haría, y esta sería una pregunta básica, que fue algo que la oposición cuando estuvo en su momento o los gobiernos anteriores no supieron entender. El problema de las pensiones y lo que significaba para la gente de la tercera edad. Y Morena ha sabido explotarlo perfectamente bien. Le han sabido dar uso, le han sabido dar cauce, y es también una parte de la explicación de todos sus triunfos electorales que han tenido y que tuvieron contra Xochitl y todos los demás programas. Que pareciera que es el único programa de Morena que ha funcionado. Entonces, estos puntos lo que tenemos que analizar y estar entendiendo hacia dónde va la población, hacia dónde van las políticas públicas y qué es lo que vamos a hacer. Y sí, cada quien tendría que estar pensando que qué voy a hacer para cuando llegue mi momento. Vamos, tengo alguna propiedad que me dé una renta, tengo algún ingreso, hice unos ahorros o no hice nada. Porque el problema de los afores fue eso. Se esperaba que la población hiciera aportaciones voluntarias y nunca se hicieron. Y al mismo Pues en tiempo los verdad, afores estaban demasiado amarrados. así es, Víctor. Es un tema en verdad que muy complejo. Creo que hay más preguntas finalmente en el aire que respuestas, porque si finalmente la tendencia de la población es que cada vez hay más adultos mayores y cada vez menos jóvenes quieren tener hijos, pues finalmente eso pues se traduce en un gran problema que las siguientes generaciones lo van a tener de una manera más delicada. Víctor, yo le pido que continúe un minuto más con nosotros. Le voy a hacer otras preguntas y para esto vamos a nuestra siguiente sección. Bueno, la dinámica de esta sección de Bote Pronto es muy sencilla. Le pedimos a nuestro invitado Víctor Valdivia Moreno, analista económico, responder las siguientes preguntas solamente con un sí o con un no. No más sí o no. ¿Le parece bien? Soy economista, o sea, lo mío es hablar. Por eso yo dije, está difícil. A ver, pues vamos con la pregunta número 1. Los programas sociales como la pensión a adultos mayores y lo que se destina en recursos, ¿considera que ha sido más una estrategia para obtener votos que una preocupación real por su seguridad o su estabilidad? Sí, totalmente. Vamos a la pregunta número 2. Bueno, lo hemos ya venido platicando ahorita, pero ante el aumento de la esperanza de vida y el riesgo de sostener las pensiones a futuro, ¿considera que nuestro país está destinado a ser un país de viejos pobres? Sí. Vamos a la pregunta número 3. ¿Considera que las oportunidades laborales comienzan a escasear después de los 40? Sí. Desde antes, ahorita ya tenemos un déficit de empleo. Desde antes. Vamos a la pregunta número 4. ¿Considera que faltan más leyes en México y más recursos económicos para hacer frente al abandono del adulto mayor? Totalmente. Y vamos a la última pregunta, la número 5.
Las empresas en México deberían, por ley, incorporar un porcentaje de adultos mayores en su plantilla. Sí, pero más que por ley, por razonamiento. Y hay Así que es. valorar la experiencia. Pues muchas gracias, gracias Víctor por haber estado con nosotros. Yo sé que costó trabajo para un economista que habla mucho y además habla muy bien como usted, pero tendremos otros programas y lo vamos a invitar. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por la invitación.